dando el programa de congénitas del adulto acá en la cardio. Bueno, creo que gran parte de los pacientes que vas a ver, que estás viendo de gestantes con problemas cardiovasculares van a tener congénitas, entonces muy chévere que tengamos un grupo que está trabajando en eso, a consultarlo, a enviarle pacientes también, ¿por qué no? Bueno. Oh, con todo el gusto, la idea, esto es una necesidad y ustedes tienen todo para tener un programa como estos y más con usted, un especialista en congénitas, como usted lo dice, y eso se los voy a mostrar. Las congénitas son un motivo demasiado frecuente en este tipo de población y sin lugar a dudas sería muy interesante. De acuerdo. Sí, todo el mundo tiene la posibilidad, pero la organización es lo más importante y usted ya comenzó y eso es muy valioso. Lo felicito de verdad y como le digo, aquí a la orden y lo escuchamos. Gracias, Doc. Muchas gracias de verdad. Entonces presento a Edison. Edison es cardiólogo y es el líder de la clínica de cardioobstetricia del Hospital Universitario San Vicente Fundación y es profesor titular de la Universidad de Antioquia y posteriormente nos dará sus datos de contacto. Como le dije a Edison, tuve la oportunidad de escuchar una charla de él hace unos meses en un congreso que se me escapa el nombre, donde presentó unos resultados muy interesantes de esta, como él lo dice, una necesidad imperiosa y cada vez más importante en el grupo de cardiología. Yo le digo a todos mis fellows, porque todos quieren ser cardioncólogos, todos quieren ser fallólogos, pero yo les digo, si alguien quiere mirar hacia el futuro, esta es una especialidad que tiene que irse a hacer. Alguien en Colombia. Edison, el piso es tuyo, un abrazo grande. Bueno, no, muchas gracias, de verdad, es para mí muy placentero poder acompañarlos el día de hoy y hablarles de un tema que me apasiona mucho, en el que vengo trabajando ya hace varios años, en el que les confieso que obviamente cuando quise ser internista y cardiólogo nunca me vi trabajando con maternas. De hecho, pues parte de ser internista y cardiólogo era no ver maternas, pero bueno, finalmente por acá terminé y con una experiencia muy bonita con mi grupo de trabajo y justamente lo que quiero el día de hoy es compartirles esa experiencia y dar unos elementos que sin duda nos sirvan a todos y obviamente en ese proceso de formación de los diferentes fellows del país para que podamos entender la relevancia de este tema. Vamos a hablar un poco acerca del enfoque de la gestante con enfermedad cardíaca. Lo primero es que este es un problema creciente que va a aumentar aún más. Hasta el 4% de las embarazadas pueden tener algún tipo de patología cardíaca. Y les digo que esto va a ir en aumento porque la enfermedad cardíaca en mujeres en edad reproductiva va en aumento y esto se relaciona con la mayor edad de las mujeres al quedar embarazadas, un aumento en los factores de riesgo cardiovasculares desafortunadamente por nuestros malos estilos de vida y también relacionado justamente con el adecuado tratamiento de las cardiopatías congénitas. Habían algunos tipos de congénitas que no alcanzaban a llegar a edad reproductiva, pero definitivamente tenemos mejores tratamientos ahora. De ahí la necesidad, de hecho, de justamente los cardiólogos con especialización en congénitas del adulto, porque sin duda era una población que veían los cardiólogos pediatras, pero que ya se necesita esa transición hacia la vida adulta. Y muchas de esas pacientes, pues después van a querer ser mamás o desafortunadamente no es que lo quieran, sino no se planea adecuadamente y termina en un embarazo y eso es lo que tenemos que tratar posteriormente y mirar cómo lo podemos tratar de la mejor manera. Y es por esto que necesitamos, y es uno de los mensajes fundamentales que les quiero dejar hoy, se necesitan grupos multidisciplinarios con experiencia que se encarguen del enfoque del manejo de estas pacientes. Idealmente deberían ser valoradas por un equipo de cardiología o de cardioobstetricia con experiencia desde esa valoración preconcepcional en aquellas pacientes que tienen factores de riesgo que ya tienen una enfermedad cardíaca conocida y siempre con un seguimiento estrecho de acuerdo al riesgo MS modificado que vamos a ir mencionando.
¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque, como decía el doctor, podríamos estar diciendo que esto es una especialidad del futuro, y es el hecho de que, como ustedes pueden ver, estos son datos de los Estados Unidos, donde las causas obstétricas de mortalidad materna, a medida que ha ido avanzando el tiempo y que se han tenido mejores tratamientos, entendiendo que la mortalidad materna es una de las metas de desarrollo de la Organización Mundial de la Salud, pues empezaron a disminuir. Pero vemos como las condiciones cardiovasculares ha pasado lo contrario y han ido en aumento, de modo que en los países desarrollados ya la principal causa de muerte materna no son los problemas obstétricos, sino la enfermedad cardiovascular. Y esto también lo podemos ver en el Reino Unido. Los últimos datos de esta base de datos que tienen en el sistema de salud del Reino Unido muestra cómo la enfermedad cardíaca es la principal causa de mortalidad que ellos tienen. Y vemos cómo incluso otras patologías ya neurológicas como segundo y las enfermedades obstétricas empiezan a ser ya mucho menos prevalentes. Pero, ¿cuál es la relevancia o cómo es la identificación adecuada de estas pacientes? Ya vemos que definitivamente es un motivo importante de mortalidad materna, pero ¿cuáles son esas patologías cardíacas que más aumentan la mortalidad? Estos son datos del Registro Europeo de Embarazo y Enfermedad Cardíaca, que es el registro más importante del mundo sobre enfermedad cardíaca y embarazo, donde vemos como las principales causas de falla cardíaca y mortalidad en una mujer gestante son la hipertensión pulmonar, las cardiomiopatías, la enfermedad valvular. Ya mucho menos frecuente, menos responsable de estas complicaciones, tenemos la enfermedad cardíaca congénita, la cardiopatía isquémica o la enfermedad aórtica, esta sobre todo porque no es tan común, aunque cuando se presenta puede ser catastrófica. Pero este registro nos ha enseñado una cosa muy importante, y es que el registro ROPAC en su fase 1 se presentó entre el 2007 y el 2017, actualmente vamos en la fase 3, y en esta primera fase, a medida que el registro se fue desarrollando, las pacientes que tienen una clasificación de la OMS modificada a 4, que son las de más alto riesgo, como veremos un poco más adelante, fueron en aumento a medida que la base de datos fue progresando. Sin embargo, los desenlaces adversos de falla cardíaca y mortalidad en el tiempo fueron disminuyendo. Pero ¿por qué si aumentó la complejidad, cómo es que disminuyeron los desenlaces? Pues esto básicamente ha ido de la mano con el desarrollo en el mundo de los equipos cardioobstétricos, que más o menos a partir del 2010 especialmente es cuando en el mundo se empieza a identificar esta problemática, se empieza a notar la necesidad de esos equipos multidisciplinarios de cardiología obstetricia y con todas sus especialidades de apoyo, y es lo que ha llevado a la aparición de estos grupos y a lograr estos impactos tan importantes en los desenlaces maternos. Pero entonces, ¿qué conocemos en el mundo? Estas son las bases de los registros más importantes que se han desarrollado hasta el momento sobre enfermedad cardíaca y embarazo. Los registros CARPREG, que son el estudio 1 y 2, que son canadienses, el SAHARA, que es de Países Bajos, el ROPAC, que es un registro mundial desarrollado por los europeos, y nosotros hemos hecho ya algunas publicaciones de nuestro registro de la Clínica Cardiobstétrica del Hospital Universitario San Vicente Fundación, que llamamos el registro REMEC, Registro de Embarazo y Enfermedad Cardíaca, y vemos cómo en general, y nuestros datos se parecen a los de estos otros registros, las tasas de mortalidad pueden estar cercanas al 10, 12, 13%. El Sahara es el que tiene menos tasa de mortalidad, que específicamente tenía pacientes solamente de cardiopatías congénitas y no tenía de otro tipo de patologías cardíacas. Esto en cuanto a eventos cardiovasculares, pero en eventos obstétricos, vean que tenemos también tasas alrededor del 12, 17, 14% en nuestro caso, también muy similares. Y los eventos neonatales son los más preocupantes porque vemos como prácticamente 1 de cada 3 a 4 niños de mujeres que tienen algún tipo de cardiopatía van a tener un desenlace adverso. ¿Cuáles son los desenlaces cardiovasculares que se han mirado en estos registros? Básicamente es mortalidad materna, la necesidad de intervenciones urgentes, el deterioro en la clase funcional, accidentes cerebrovasculares o fallas cardíacas agudas o necesidad de intervenciones urgentes. Los eventos obstétricos están sobre todo representados por trastornos hipertensivos o por hemorragias o muerte materna de causas no cardíacas sino más obstétricas. Y los eventos neonatales incluyen sobre todo el parto prematuro, que es lo más frecuente,
los pequeños para la edad gestacional o retardo del crecimiento intrauterino, los síndromes de dificultad respiratoria en este tipo de niños. Entonces vemos cómo tenemos unas altas tasas de complicaciones, unos eventos adversos tanto obstétricos como cardiovasculares muy importantes en esta población. ¿Qué hemos encontrado nosotros en el trabajo que venimos desarrollando? La clínica cardiobstétrica de nuestra institución se gesta en el año 2015, pero digamos que ese 2015 es un proceso de capacitarnos, de revisar la información vigente, de mirar cómo nos podríamos organizar como grupo, y a partir del 1 de enero del 2016, digamos que es el momento en que surgimos y que empezamos a llevar unos registros desde el ingreso, desde el inicio del programa, justamente pensando en poder identificar y tener un mejor conocimiento de estas patologías en nuestro medio. Y vemos cómo a medida que han avanzado los años hemos ido creciendo en un volumen de pacientes importante. Esto es el número de pacientes nuevas que vemos cada año. Sin embargo, pues obviamente una paciente la vamos a ver varias ocasiones durante el embarazo, eso es importante, y por tanto, pues actualmente tenemos un volumen de pacientes con el que más o menos a la semana estamos viendo entre unas 15 a 20 pacientes, tanto hospitalarias como por consulta externa. De hecho, a 2022, miren, estos son datos hasta el 30 de julio, perdón, de este año. Es una proyección de casi 200 pacientes ya para este año, es decir, un número creciente de pacientes. ¿Y qué hemos identificado? Inicialmente nosotros hicimos un estudio retrospectivo previo a la clínica cardiobstétrica entre el 2011 y el 2015, donde identificamos que las cardiopatías congénitas eran lo más frecuentes, seguidos por la enfermedad valvular y las arritmias. Veíamos algo de disfunción ventricular y con menor frecuencia otras patologías. Y actualmente, pues en la medida que han ido aumentando las pacientes, pues esta es nuestra epidemiología actual. Las cardiopatías congénitas siguen siendo la causa más importante de consulta que identificamos en estas pacientes, aunque también hay que considerar las arritmias, que son una patología frecuente que encontramos en estas pacientes, la enfermedad valvular y pues otras también importantes. Tenemos las cardiomiopatías, las pacientes con hipertensión pulmonar y ya otras con menos frecuencia. ¿Por qué es importante estas pacientes o el abordaje de estas pacientes? ¿Cómo lo debemos hacer? Ya entendiendo cuáles son las consecuencias que tiene la enfermedad cardíaca en el embarazo desde el punto de vista epidemiológico. Y por tanto, definitivamente las diferentes guías de práctica clínica, tanto americanas como europeas, han ido creciendo en lo que se llama la necesidad de un equipo cardiobstétrico. Este equipo cardiobstétrico entonces va a estar centrado en esa atención de ese binomio madre-hijo, pero donde vamos a tener una serie de especialidades que van a trabajar en equipo, y por eso el nombre, y es lo más fundamental. No se trata simplemente de decir es que yo tengo un servicio de cardiología, tengo un servicio de obstetricia, entonces ya es ese trabajo armónico donde tengamos diferentes especialidades. Las guías europeas dicen que el equipo base debe estar conformado por cardiología, obstetricia, anestesia e idealmente una enfermera que sin lugar a dudas y específicamente en nuestro programa es fundamental, es quien se encarga de la educación, de la valoración o de seguimiento estrecho de las pacientes, de identificar signos de alarma para que estas pacientes deban consultar, entonces es fundamental, pero vamos a tener otra serie de especialidades que acorde a cada caso de las pacientes, pues vamos a necesitar el apoyo de ellos. Entre ellos, pues las diferentes especialidades médico-quirúrgicas cardiovasculares, también las diferentes especialidades obstétricas y neonatales. Pero entonces es muy importante recalcar que las últimas guías de embarazo y enfermedad cardíaca europeas, que son del 2018, nos indican que está indicada la valoración de las mujeres antes del embarazo, idealmente, una valoración preconcepcional siempre en este grupo de pacientes, que debemos realizar esa valoración idealmente en un equipo que sea multidisciplinario y que nos pueda, por tanto, impactar en los desenlaces de estas pacientes. Sin embargo, como ustedes ven, estas recomendaciones, si bien son fuertes, una clase 1, son básicamente por recomendaciones de expertos y por los hallazgos en registros, dada pues las dificultades de hacer ensayos clínicos aleatorizados en estas pacientes.
Nosotros tenemos pendiente por publicar justamente este estudio, ya está pues en proceso en la revista, pero por acá les muestro esta imagen central que es muy importante, donde lo que justamente fue comparar en los primeros años de la clínica cardiobstétrica qué pasaba dentro de las pacientes que tenían un seguimiento estructurado en la clínica cardiobstétrica, es decir, que ya acorde a las guías tenían unas valoraciones periódicas, versus esas pacientes que nos llegaban simplemente a último momento a la atención del parto y que teníamos pocos chances de hacer algo. Fueron en los primeros años donde el programa era básicamente un programa hospitalario, las pacientes que veíamos ambulatorias eran pocas, por eso eran 37 pacientes que tenían un seguimiento juicioso ambulatorio versus 131 pacientes que simplemente llegaron al servicio de urgencias. Y evaluamos los desenlaces cardíacos, obstétricos y neonatales, y lo que encontramos es que aunque las pacientes que les hacíamos seguimiento y posiblemente justamente las pacientes que nos pudimos hacerles mayor seguimiento era porque tenían los riesgos más altos, tanto por la escala de riesgo de la OMS como del CARPREC-2, es decir, por eso el médico se asustaba, por decirlo de alguna forma, y la mandaba de forma más temprana, y de eso, comparativamente estas pacientes que se les hizo seguimiento juiciosamente, los puntajes de CARPREG y OMS eran significativamente más altos que las pacientes que no tenían seguimiento, y a pesar de ser pacientes más enfermas, no se tuvieron diferencias en los desenlaces clínicos evaluados, por lo que consideramos que definitivamente sí podría tener un impacto y apoyar esa recomendación de que los equipos cardiobstétricos son fundamentales. Pero entonces, ¿dónde debe actuar el equipo cardiobstétrico? Pues debe actuar en todo lo que es desde antes del embarazo hasta las consideraciones a largo plazo que tienen las enfermedades cardiovasculares en la mujer. Entonces, desde la valoración preconcepcional, el equipo debe hacer recomendaciones de anticoncepción, identificar a aquellas pacientes que tienen contraindicado el embarazo y por tanto hacer las recomendaciones pertinentes de anticoncepción, o simplemente esas mujeres que quieren tener un embarazo programado, usar los métodos de anticoncepción que sean seguros en ellas hasta el momento en que se deseen embarazar, optimizar el estado clínico, ajustar la medicación, y esto sí que es importante, de ahí la necesidad de esta valoración preconcepcional. Mujeres que vienen con tratamientos antihipertensivos para falla cardíaca, los cuales pues la gran mayoría van a estar contraindicados en el embarazo, pues necesitamos hacer unos ajustes previo al embarazo para evitar los riesgos fetales. Y muy importante, la valoración del riesgo por las diferentes escalas que existen. Las guías en general recomiendan la clasificación de la OMS modificada porque nos ayuda a identificar unos riesgos, pero adicionalmente nos da unas pautas de seguimiento que ya miraremos. Y con base en ello es que definiremos cuál va a ser la estrategia de seguimiento y de tratamiento de estas pacientes. Una vez la paciente está embarazada, pues vamos a hacer el equipo multidisciplinario, esa valoración integral de la paciente con un monitoreo seriado que va a depender a su vez del riesgo que habíamos identificado en esta paciente. Se va a definir la planeación del parto en equipo y bajo qué condiciones se debe tener este parto, siempre balanceando el riesgo materno-fetal. Pero aquí valga la aclaración de que siempre la prioridad va a ser la mamá, por una razón muy simple: si no hay mamá, no hay bebé. Entonces, sin lugar a dudas, siempre va a ser la prioridad, pero obviamente en ese balance vamos a buscar lo mejor para ambos. Ya en el momento del parto y el expulsivo, pues definir la vía del parto es algo que tratamos de hacer de forma temprana. Las guías americanas, por ejemplo, lo recomiendan que a más tardar a la semana 28 ya debería estar definido, justamente porque, como les mostraba en los diferentes registros, el parto prematuro es algo muy frecuente en este grupo poblacional, por lo que el equipo obstétrico debería tener ya un concepto definido de cuál va a ser la vía del parto si la paciente se presenta de forma urgente. Definir con el grupo de anestesia, y por eso es que anestesia hace parte también fundamental del grupo cardiobstétrico, cuál va a ser la vía de la anestesia. Preferir siempre la anestesia regional sobre la general porque genera más efectos cardiovasculares la anestesia general. El monitoreo, considerando en general un monitoreo básico, es poco frecuente que necesitemos un monitoreo invasivo y que puede tener unas consecuencias o unos riesgos importantes en esta población. Posteriormente, en el posparto, monitorearla en general al menos 48 horas las pacientes de más alto riesgo, evaluar y tratar si se presentaron o no complicaciones cardiovasculares, y definir y educar a la paciente sobre los riesgos de complicaciones y los síntomas que debe identificar de forma temprana
para evitar complicaciones una vez sea dada de alta o para la detección de estas de forma temprana. Y hay un concepto que es muy importante con el que todos nos debemos ir familiarizando y es el cuarto trimestre del embarazo. Este cuarto trimestre a lo que se refiere es que recordemos que el embarazo en general son 3 trimestres, pero la recuperación de los cambios cardiovasculares, de esos cambios fisiológicos que se habían producido en la gestación, se van a demorar entre 6 y 12 semanas, es decir, un trimestre adicional. Entonces, estas pacientes, especialmente las de más alto riesgo, deberían tener una cita en la primera semana, una valoración integral dentro de esas 6 primeras semanas, que como les digo, es el tiempo mínimo en el que el corazón está volviendo a la situación previa al embarazo. Definir incluso teleconsulta si es del caso en algunos escenarios, y nuevamente muy importante, y es parte integral al menos de nuestro grupo, que la paciente una vez ha tenido su bebé, pues se defina y salga ya con un método de anticoncepción para que tenga planeado un próximo embarazo, si es que así se recomienda, pues, o lo tiene pues considerado la mujer dentro de su autonomía, siempre y cuando obviamente tenga una condición cardíaca que así lo permita. Y otro concepto que es muy importante, con el que también nos tenemos que familiarizar los cardiólogos, es los riesgos a largo plazo. Las mujeres que tuvieron trastornos durante el embarazo, como trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, las que tuvieron parto prematuro, son mujeres que se ha encontrado de forma consistente que tienen un aumento en el riesgo cardiovascular a largo plazo, y por tanto debería ser parte también de nuestra evaluación rutinaria en la consulta, preguntarle a las mujeres por sus antecedentes obstétricos para identificar esos factores de riesgo no tradicionales, pero que también hacen necesario esa educación en estilos de vida saludable para poder impactar en desenlaces cardiovasculares a largo plazo. Justamente en relación con ello, recientemente la Sociedad Colombiana de Cardiología tuvo la posibilidad de participar en unas guías que se realizaron en la Sociedad Interamericana de Cardiología, en la que tuvimos la posibilidad de participar justamente con el tema de los cambios a largo plazo, y con la doctora Ana Girlesa Múnera, que ha sido también una líder en lo que se refiere a cardiopatía y embarazo a nivel país. Recientemente tuvimos la posibilidad de hacer esta revisión. Les recomiendo de verdad para que tengan cómo familiarizarse en estos 2 escenarios de los factores de riesgo cardiovasculares específicos del embarazo que van a impactar en ese riesgo cardiovascular a largo plazo. ¿Qué es importante que recordemos de los cambios fisiológicos del embarazo y que va a ser relevante a la hora que cualquiera de nosotros evalúe una gestante, y por tanto pues que identifiquemos si tiene algún tipo de cardiopatía y cómo estos pueden generar algún tipo de dificultad? Entonces, lo primero es que recordemos que con el embarazo vamos a tener un aumento en la precarga, la frecuencia cardíaca va a ser un aumento sostenido hasta el final de la gestación. De hecho, el último trimestre el aumento del gasto cardíaco depende más de la frecuencia cardíaca, mientras que en las primeras fases dependen más del aumento del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Podemos tener caídas de las resistencias vasculares sistémicas, y eso es muy importante, especialmente en el segundo trimestre. De ahí que las pacientes que tienen, por ejemplo, disautonomía, es muy frecuente que el segundo trimestre del embarazo los síntomas empeoren, que las pacientes que han tenido también palpitaciones, taquicardias sinusales inapropiadas, el segundo trimestre sea el más difícil, y de ahí la importancia de explicarles muy bien a estas pacientes que esto está relacionado justamente con los cambios que experimentan en el embarazo, que una vez están llegando a la semana 28-30, muchos de estos síntomas se van a resolver, y de verdad que es de las cosas más bonitas que uno ve, de que realmente la fisiología sí aplica de esa forma, porque tal cual como se predice y como se describe, esas pacientes el segundo trimestre es un periodo muy sintomático, pero posteriormente van teniendo recuperación de los síntomas. Hay que tener presente que también hay cambios en múltiples sistemas, y dentro de ellos destacar los cambios pulmonares, por lo que es muy común que las mujeres embarazadas tengan sensación de disnea, lo cual hace muy retador la identificación de síntomas cardiovasculares, porque puede aparecer disnea, puede aparecer edemas, puede aparecer fatiga, que son síntomas cardiovasculares también muy comunes. De ahí que hay que estar atentos a que la presentación muy temprana de estos, generalmente antes de la semana 20, de aparición súbita, edemas desproporcionados, deterioros de la clase funcional de más de 2 clases del NIHA,
Todo esto nos debe alertar a que posiblemente no sea solo fisiológico y que tengamos que estar alerta a una valoración completa, mediciones del BNP que nos ayudan a identificar pacientes de riesgo o de otros estudios cardiovasculares. Y muy importante los cambios del sistema renina-angiotensina-aldosterona que van a llevar a la sobrecarga de volumen propia que se encuentra en el embarazo. Pero entonces estábamos mencionando cómo la valoración del cardiólogo o de estos equipos cardioobstétricos en una paciente gestante debe ir desde la valoración preconcepcional, y ahí es donde debemos recordar que toda mujer debería tener una valoración preconcepcional. Desafortunadamente, nuestra cultura es que las mujeres se embarazan y después consultan, y deberíamos tener esa conciencia de que las mujeres antes de embarazarse deberían ser valoradas por su ginecólogo, y en aquellas que tengan alguna patología, no solo cardiovascular, sino la paciente que tiene una patología renal o que tiene otro tipo de enfermedad, debería consultar con el médico que la viene tratando o con un médico experto en sus condiciones que puedan impactar. Pues obviamente el nefrólogo para una paciente que tiene una enfermedad renal, el cardiólogo si la paciente tiene una enfermedad cardiovascular, previo a embarazarse para que se haga una valoración completa y con base en ello definir el riesgo y si es propicio o no el momento para un embarazo. Por tanto, y el llamado a atención o los invito hoy es a que tengan presente que nosotros como cardiólogos, en el momento que vemos a una mujer en edad reproductiva con una patología cardíaca, debemos preguntarle por su actividad sexual, por sus deseos reproductivos, por si está teniendo o no anticoncepción, y aunque tal vez no vamos a ser los expertos en anticoncepción, sí direccionar a estas pacientes para que tengan una valoración ginecológica y se defina un método de anticoncepción adecuado para evitar un embarazo si la paciente no lo debe tener, o para programar un embarazo bajo las mejores condiciones posibles. Hacer siempre una historia clínica, un examen físico completo como siempre en medicina, unas ayudas diagnósticas dentro de la valoración preconcepcional de una mujer que tiene algún tipo de patología cardíaca y que se desea embarazar, debe incluir un electrocardiograma, una ecocardiografía y una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es muy importante porque estamos hablando de pacientes en edad reproductiva, es decir, pacientes jóvenes, las cuales si en general logran más de 10 METs es un buen predictor de que va a tener un buen resultado, porque pues tenemos que probar ese parto que va a ser una prueba de esfuerzo para este paciente, y este va a ser un buen indicador de mejor pronóstico. Estudios de imagen ya en patologías específicas, pacientes que tengan cardiopatías congénitas, mirar cómo, con una ecocardiografía cómo está su función ventricular, si hay defectos residuales, y ya dependiendo de cada cardiopatía en específico. Adicionalmente, vamos a estar allá. A alguien se le activó el micrófono. Por favor, apagar el micrófono. Adicionalmente, la evaluación multidisciplinaria en un centro de excelencia con un equipo cardioobstétrico propiamente dicho va a estar recomendado en aquellas pacientes de moderado o alto riesgo que ya vamos a mirar, y la clasificación del riesgo de forma temprana pues nos va a permitir definir cuáles son las terapias que vamos a necesitar. ¿Cuáles son las banderas rojas que debemos detectar en una gestante para que sea evaluada por el equipo cardioobstétrico? Pacientes con disnea en reposo. Ya decíamos que hay unos cambios fisiológicos que puede aparecer disnea, pero no debería presentarse disnea en reposo. Ortopnea grave más de 4 almohadas, frecuencias cardíacas en reposo mayores de 120, presión arterial mayor de 160 siempre va a ser una emergencia en este tipo de pacientes, una frecuencia respiratoria mayor de 30, o esto es muy importante, las gestantes deben tener saturaciones en general por encima del 95%, entonces cuando tienen saturaciones limítrofes ameritan hacer una valoración, hospitalización en caso de síntomas agudos o graves, y la valoración en el equipo cardioobstétrico. Y adicionalmente, cualquier paciente con historia de enfermedad cardiovascular, aún sin banderas rojas, debería siempre tener una consulta de valoración por el equipo cardioobstétrico. Acá básicamente es un poco más desglosado cuáles son esos factores de riesgo, y esto es un puntaje que se propone en un texto de cardioobstetricia, en el cual tener más de uno de estos hallazgos, tanto por síntomas, signos, factores de riesgo o el examen físico, cualquiera de estas combinaciones que nos den más de 4 puntos nos hace necesario la valoración por un equipo cardioobstétrico con unos estudios iniciales que deben incluir un electrocardiograma y el BNP
Para nosotros específicamente el BNP es fundamental, nos ayuda a identificar, uno, aquellas pacientes que tienen síntomas que uno no queda tan claro si son relacionados con el embarazo o no, entonces nos ayuda a diferenciar hasta qué punto esos síntomas son explicables por la gestación o si nos alertan a algo adicional. Nos ayuda en el seguimiento de pacientes que tienen patologías cardíacas OMS 3 y 4, que son las de más alto riesgo, y por ello es que actualmente estamos haciendo de hecho un estudio con mediciones de BNP en mujeres sanas para tratar de definir unos puntos de corte que nos ayuden a detectar de forma más temprana a estas pacientes. Asimismo estamos haciendo un estudio en la actualidad con ecocardiografía en mujeres gestantes en cada trimestre del embarazo les estamos haciendo una ecocardiografía para definir los valores normales de las gestantes, porque se dice que tienen aumento en volúmenes, aumento en los diámetros, pero todo esto se basa en estudios americanos y europeos, entonces queremos tener una casuística nacional que nos permita tener con mejor certeza cuáles son esos valores normales. Y finalmente, con todo esto, con esa historia clínica completa, la valoración con estas pruebas iniciales, detección de signos de alarma, lo que vamos a tratar de llegar es a un diagnóstico, obviamente con las ayudas de imagen correspondientes, y de acuerdo a ello ubicar a la paciente en una clasificación de la OMS, que como les decía al principio, es la recomendada por las guías para clasificar el riesgo de las pacientes. La escala de la OMS no es nada diferente a un listado de enfermedades, donde el OMS 1 son las pacientes de menor riesgo y que tienen en general patologías leves o ya corregidas, o las ectopias ventriculares o supraventriculares aisladas que no tengan cargas arrítmicas importantes. Ya en el OMS 2 vamos a tener aquellas cardiopatías congénitas del adulto que son las más frecuentes, CIA, CIB, ductus, no corregidas, porque si están corregidas eran OMS 1, las FALOS reparadas o la mayoría de arritmias supraventriculares. El OMS 2-3 ya son las pacientes de riesgo moderado y aquí ya vamos a empezar a encontrar patologías más significativas como las disfunciones ventriculares, la presencia de otros tipos de cardiopatías, la mayoría de las enfermedades valvulares van a quedar aquí, las dilataciones de la aorta, pero siempre y cuando sean menores de 45, pacientes con coartaciones reparadas o defectos septales auriculoventriculares. Y ya las pacientes OMS 3 y 4 son las de más alto riesgo y que sin duda deben tener un seguimiento muy estrecho, donde vamos a encontrar disfunciones ventriculares más graves, las pacientes que tienen cardiopatías congénitas más complejas, que siempre y cuando no tengan hipertensión pulmonar van a estar acá en el OMS 3, ya cuando hay hipertensión pulmonar van a estar en OMS 4, y sobre todo en OMS 4, además de la hipertensión pulmonar, las valvulopatías izquierdas estenóticas, la mitral independiente de los síntomas, la aórtica solamente cuando es sintomática y pacientes ya con cardiopatías complejas como con circulación de Fontana. Les quiero resaltar esta última casilla y es que miren que aún las pacientes OMS 1, que son las de menor riesgo, tienen tasas de eventos cardíacos maternos de hasta un 5%, entonces no nos podemos confiar en estas pacientes, pero miren cómo básicamente se van duplicando a medida que vamos aumentando el OMS, por eso desde el 2-3 ya se consideran pacientes con riesgo moderado y desde aquí se recomienda que sean seguidas en centros de referencia y las pacientes de OMS 3 y 4 definitivamente ya tienen unos riesgos demasiado altos y específicamente en el OMS 4, pues estos riesgos hacen que el embarazo sea prohibitivo, por ello se contraindica e incluso en aquellas pacientes que están embarazadas se les debería ofrecer una interrupción voluntaria del embarazo, pero temprana. De eso vamos a hablar un poquito mejor más adelante. ¿Para qué es importante la OMS o por qué es que las guías la recomiendan como la clasificación preferida? Porque también tenemos el CARPREG, el SAHARA específicamente para cardiopatías congénitas. Es porque esta clasificación de la OMS nos da unas pautas de cómo debemos hacer el seguimiento, de cada cuánto debemos hacer el seguimiento y de dónde deben tener el parto estas pacientes. Entonces, sin lugar a duda, como lo decíamos, toda paciente necesita asesoría preconcepcional, pero desde el OMS 2-3 en adelante debería ser en un centro experto. Los cuidados durante el embarazo, ojo con esto, porque aquí dice hospital local, ya desde el 2-3 en adelante un centro experto, pero cuando uno mira que es hospital local en estas guías, es un hospital que de todas formas tenga servicio de obstetricia y cardiología. Entonces no es que sea pues el hospital de primero o de segundo nivel del pueblo,
sino que de todas formas debería ser un hospital que cuente con posibilidades de algún tipo de intervención si alguna de estas pacientes cuenta con complicaciones, y definitivamente estas pacientes sí deben estar en un centro cardioobstétrico. Y miren, esto es muy importante, las pacientes que están en OMS 1 y 2 por lo general solamente van a requerir un control unas 2 o máximo 3 veces durante su gestación. Ya las pacientes OMS 2-3 en promedio cada 2 meses, y generalmente hacia el final de la gestación estos controles tienen que irse un poco más frecuentes, y definitivamente las pacientes OMS 3 y 4 en general cada mes, y hacia el final de la gestación pueden llegar a ser incluso semanales dependiendo de la patología. Y lo mismo, el parto, hospital local ya les conté que debe tener, o sea que pues, no es un hospital de segundo nivel, y las pacientes de OMS más alto definitivamente deberían tener su parto en un centro cardioobstétrico. Pero entonces, una de las cosas que uno lee es que las guías mencionan que las clasificaciones de estratificación de riesgo, y específicamente el OMS, ha sido bien validado en los países desarrollados, pero que no se conoce o ha tenido validaciones pobres en los países en vías de desarrollo, pues básicamente como el nuestro, o países de medianos ingresos como seríamos nosotros en este momento. El año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología presentamos justamente una validación tanto de la clasificación de la OMS como del CARPREC-2, que son las dos escalas más usadas para la valoración del riesgo en estas pacientes, y encontramos cómo tenían en general una buena correlación y un área bajo la curva que es similar a lo reportado en los países desarrollados. En general siempre se reportan validaciones con áreas bajo la curva alrededor de 0.75, que fue muy similar a lo que encontramos en nuestro estudio, por lo que podemos concluir que definitivamente estas escalas sí nos ayudan a predecir eventos en nuestra población. Pero entonces listo, hicimos valoración preconcepcional, hicimos la valoración del riesgo de la paciente, bien sea idealmente en esa valoración preconcepcional y si no en la primera consulta cuando ya la paciente llegó embarazada, y vamos a requerir una serie de ayudas diagnósticas cardiovasculares para poder hacer el enfoque de esas pacientes cuando están simplemente quejándose de síntomas cardiovasculares para llegar a un diagnóstico preciso, o en la paciente que ya tiene un diagnóstico establecido, pues hacer esa valoración de cómo está o no tolerando el embarazo. Nuevamente insistir en una historia clínica de examen físico completo, electrocardiograma en todas las pacientes, Holter solamente en aquellas que pues sus síntomas nos sugieren más una patología rítmica, pero no es que le tengamos que hacer siempre Holter a las pacientes. La ecocardiografía sí va a ser fundamental en todas las pacientes para identificar si hay compromisos por la paciente que tiene cardiopatía congénita, la enfermedad valvular, la paciente que tiene disfunción ventricular, la paciente con arritmias con carga importante, mirar si puede haber o no compromiso de la función ventricular. La prueba de esfuerzo, como les dije, es fundamental en la valoración preconcepcional. Durante el embarazo no está contraindicada, pero sí se sugiere que sea limitada por síntomas y que sea su máxima alrededor del 80%, y la podríamos utilizar en aquellas pacientes que están empezando a tener síntomas que no nos queda claro de forma temprana, hacer una valoración funcional y determinar entonces qué tan buena tolerancia pueden tener o no al trabajo de parto. Las imágenes que implican radiación, en general pues sabemos el riesgo de la radiación para el feto, pero en general los estudios de imagen no logran llegar a dosis suficientemente dañinas para el feto, y hay una premisa, y es que si la imagen se necesita para estar tranquilos, para estar seguros de que la paciente no tiene una patología que la ponga en riesgo, siempre se deberá realizar. Entonces, las imágenes con radiación ionizantes no están contraindicadas en el embarazo. Lo que sí se debe evitar, la resonancia pues no usa radiación ionizante y por tanto es segura, pero el gadolínio se ha asociado con algunos riesgos fetales, por lo que en la medida de lo posible se prefiere no utilizarlo. Lo mismo, salvo una condición en la que la vida de la madre podría estar en riesgo. Y los estudios invasivos, bien sea un cateterismo cardíaco, pacientes que podrían tener eventos coronarios durante el embarazo, o los estudios electrofisiológicos, hay unas consideraciones como que idealmente sea el operador más ágil el que realice el estudio, esto especialmente en los cateterismos, que se traten de intervenir solamente en escenarios pues como un síndrome coronario agudo, donde definitivamente el manejo va a ser similar a una paciente no gestante, pero donde pues trataríamos de básicamente tratar vasos culpables, y si hay otras lesiones tratar de diferirlas para evitar mayor exposición a la radiación.
y en los estudios electrofisiológicos definir la posibilidad de realizarlos incluso sin radiación. Nosotros hemos tenido un caso publicado hace cerca de 3 años donde una paciente tuvo una taquicardia incesante en la cual la tuvimos que llevar a un estudio electrofisiológico y que se utilizó radiación, pero dentro de este aprendizaje, nada más hace 15 días tuvimos una paciente con un comportamiento similar donde se pudo realizar el estudio simplemente con el 3D y eco intracardíaca con 0 radiación, por lo que puede ser definitivamente estrategias a implementar en este tipo de poblaciones. De la evaluación fetal, obviamente no es lo que nos corresponde, ni más faltaba, pues quiero que nos volvamos ginecobstetras, pero sí hay unos puntos que es importante que tengamos presentes. Uno, que a la semana 12, entre la 12 y 14, se debe hacer una ecografía de tamizaje, lo que se llama de tamizaje genético, translucencia nucal, donde se va a evaluar el riesgo de cromosomopatías en los niños de estas pacientes. Muy importante la ecocardiografía fetal entre la semana 19 y 22, también llamada de detalle anatómico, le llaman en algunas partes de tercer nivel, donde se hace una valoración completa de los órganos, incluyendo el corazón. Esto va a ser especialmente necesario en las pacientes que tienen antecedente de cardiopatía congénita, porque estos bebés van a tener un aumento en el riesgo de cardiopatías congénitas. Idealmente se les debería hacer ecocardiografía fetal. Y además en las pacientes que usemos terapia betabloqueadora especialmente, pacientes con arritmias, pacientes con falla cardíaca en las que usamos betabloqueador, se han asociado, es muy poco frecuente realmente el riesgo de retardo del crecimiento intrauterino, pero así está descrito en la literatura, por lo que se debe hacer seguimiento del crecimiento fetal en promedio cada 4 semanas en estos escenarios. Y siempre contar con el equipo multidisciplinario para la atención del parto, que debe incluir al neonatólogo, genética en aquellas condiciones que así lo ameriten, cardiología pediátrica y cirugía cardíaca de congénitas. Porque como ya hemos dicho, es el hecho de que una madre con antecedente de cardiopatía congénita tenga un embarazo, este bebé puede tener también algunos riesgos, y de hecho hemos tenido también ya varios casos en los que el feto viene con cardiopatías, y por tanto contar con este resto de grupo donde de una vez se puede enlazar con el equipo de congénitas de los niños, pues va a ser muy importante para el adecuado tratamiento de estos pacientes. Intervenciones cardiovasculares que tenemos, pues como les decía ahorita, las percutáneas, intervenciones coronarias percutáneas solamente en casos estrictamente necesarios, brindando las medidas de protección fetal, y que idealmente, esto lo dice la literatura y por eso lo pongo, dice idealmente en el segundo trimestre, pero una paciente no va a escoger cuándo tener un síndrome coronario agudo, y pues por tanto ahí no tenemos nada que hacer. Como les comentaba, habíamos tenido una publicación de una ablación de una taquicardia en una paciente de estas, pero hemos podido avanzar en estos aspectos. En cirugía cardiovascular es muy importante que la cirugía en sí misma no es más riesgosa para la madre por estar embarazada o no estar embarazada. Lo que sí es claro es que la mortalidad fetal en una señora que se va a meter en circulación extracorpórea es muy alta, cercana al 20%, por lo tanto, hasta donde sea posible, si el feto ya es viable, y la viabilidad la define cada institución, para nosotros en general son alrededor de 26 semanas y 650 a 700 gramos, pero esto puede variar institución a institución, entonces ahí es importante conocer el equipo de neonatología y por eso hablar con ellos hasta qué punto se puede ya tener primero el parto por cesárea en estos escenarios y después llevar a la paciente a cirugía cardíaca, o en qué casos definitivamente toca llevar a la paciente a cirugía cardíaca con feto inútero, con estos riesgos que estamos mencionando, como ya tuvimos también un caso en ese escenario. Y la trombolisis, recuerden que la trombolisis es una contraindicación relativa, el embarazo es una contraindicación relativa para la trombolisis, pero es una medida de rescate si yo no tengo la opción de llevar de forma temprana a una paciente a una intervención coronaria percutánea, pues debo explicar a la paciente los riesgos y beneficios de esta terapia y con eso definir si se realiza o no. Obviamente, como esto es enfoque y en aras del tiempo, no podemos hablar de cada enfermedad en específico, pero les recomiendo mucho esta publicación del JACC, donde nos hacen una breve revisión, asimismo como en las guías europeas de enfermedad cardíaca, donde nos mencionan cuáles son esas condiciones que debemos tener en cuenta desde la valoración preconcepcional y el manejo
y muy importante el manejo a largo plazo, siempre teniendo en cuenta que debemos hacer esa valoración multidisciplinaria para identificar las pacientes de más alto riesgo. Estas son publicaciones que hemos realizado justamente, revisiones importantes al respecto sobre arritmias de la paciente gestante, hipertensión arterial en el embarazo, o que de verdad se los recomiendo, pues no tiene que ser esta publicación, pero me refiero a que es importante que ustedes revisen el tema de anticoagulación en la gestante con válvula mecánica, porque es uno de los temas trascendentales. Ya había tenido la fortuna en este espacio hablarles un poco de esto, pero nos sobra nuevamente hacer un llamado de atención de la necesidad de que conozcamos la anticoagulación en las gestantes, recordándoles que si bien la warfarina puede ser teratogénica cuando la dosis es menor o igual a 5 miligramos, es el medicamento de elección en el primer trimestre, tanto por guías europeas como por guías americanas, que solamente si la dosis es mayor de 5 miligramos en esos escenarios sí se preferirían las heparinas, pero recordando que cuando vamos a usar heparinas siempre debe ser con medición de niveles de anti-10A. Es una indicación clase 3, es decir, que no se debería hacer el dar heparinas de bajo peso molecular si no estamos haciendo mediciones de anti-10A, ya que los niveles de las heparinas de bajo peso molecular en el embarazo son erráticas. Por tanto, insistirles que de verdad este es un tema fundamental. ¿Y por qué? El ROPAC, como les mencioné en su primera fase de 2007 a 2017, hicieron una publicación de pacientes con válvulas donde tuvieron 10 casos de trombosis en 5.000 embarazos. Nosotros a hoy llevamos poco más de 600 pacientes en nuestro registro y llevamos ya 10 trombosis valvulares también, todas relacionadas con malos esquemas de anticoagulación que nos han llegado estas pacientes. Entonces, definitivamente es un llamado de atención que este tema lo tenemos que manejar mejor. Específicamente en arritmias, también en proceso de publicación, esta es nuestra epidemiología. Complejos ventriculares prematuros, obviamente, como es de esperarse. Lo que pasa es que en el embarazo se vuelven mucho más sintomáticos. Entonces, complejos ventriculares y supraventriculares, pero también hay una proporción importante de pacientes que se presentan con reentradas o pacientes que se encuentran con bloqueos. De hecho, encontramos un número muy importante en estas pacientes, 12% de pacientes con dispositivos. Pues obviamente somos un centro de referencia y eso es un sesgo, pero es importante que lo tengamos presente, y con unos desenlaces que de todas formas se aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares, obstétricos, y nuevamente el riesgo de los eventos neonatales es muy alto. Y en enfermedad cardíaca congénita, esta es otra publicación. Todo esto es de un número completo que salió en el JACC sobre enfermedad cardíaca y embarazo. Hay un artículo para las cardiopatías adquiridas y otro para las cardiopatías congénitas. Nuevamente, por cuestión de tiempo, simplemente les recomiendo esta publicación, donde les van a explicar también cuáles son esas medidas de valoración preconcepcional, las medidas que debe tener el equipo cardioobstétrico y de cuál es ese personal que debe estar evaluando a las pacientes, y el seguimiento, sin lugar a dudas, en el embarazo con ecocardiografía, las pruebas de acuerdo a síntomas, y muy importante, y en nuestra experiencia esto sí que definitivamente lo es, considerar el BNP o el NT-proBNP. ¿Qué es importante dentro de las decisiones del equipo cardioobstétrico? Definir cuándo hay necesidad de interrupción voluntaria del embarazo. Como les decía, pacientes OMS 4 lo tienen contraindicado y si quedan embarazadas se les debe ofrecer la interrupción voluntaria del embarazo, pero hay que tener claro que esto realmente es importante y nos va a evitar complicaciones cuando esta interrupción es temprana, y temprana por lo general es antes de la semana 10. Entre la 10 y la 20 todavía parece haber un beneficio entre esa interrupción del embarazo, pero interrupciones del embarazo por encima de la semana 20 ya es poco el beneficio que podría generar. Sin embargo, desde el punto de vista legal, tenemos que ofrecerle la interrupción voluntaria del embarazo en estos escenarios a estas pacientes. Siempre el equipo debe definir cuándo va a ser el momento, el sitio de atención y vía del parto de acuerdo a las recomendaciones que veíamos según la clasificación de riesgo de la OMS. Los cuidados posparto ya lo habíamos dicho que entre 24, idealmente 48 horas, sobre todo las pacientes de más alto riesgo. Van a tener un mayor riesgo de desenlaces adversos algunas pacientes de OMS 3 y 4, entonces especialmente las que tienen valvulopatías obstructivas izquierdas, disfunción ventricular o hipertensión pulmonar,
Y el grupo de hipertensión pulmonar es un grupo muy especial, porque ya les mostraba como en el ROPAC es el que peores desenlaces tiene, pero adicionalmente estos desenlaces se extienden hasta 2 meses posparto. Se ve que hay un aumento en el riesgo de mortalidad de estas pacientes, por lo que es muy importante la educación en factores de riesgo para que tengan una consulta temprana. Las pacientes OMS 3 y 4 sin lugar a duda deben tener un seguimiento en cuidado intensivo o en cuidados especiales por el mayor riesgo de descompensación que van a tener, y no olvidar la anticoncepción una vez la paciente se va de alta. El momento y vida del parto. Entonces, lo primero es que en general el embarazo debe avanzar hasta donde la necesidad obstétrica vaya. Solamente las pacientes de hipertensión pulmonar tienen unas recomendaciones específicas de terminar la gestación entre las 32 y 36 semanas, dependiendo de los síntomas, la gravedad de la hipertensión pulmonar, el BNP, el grado de compromiso de las cavidades derechas, etcétera, etcétera. Pero se tendrá en cuenta tanto la patología cardíaca como la condición fetal, y si hay una recomendación de expertos de que sea máximo a la semana 40 para evitar el riesgo de cesáreas urgentes que pueden llevar a peores desenlaces. Y la vía del parto, esto es un mito. En general todo el mundo cree que las pacientes cardiópatas tienen que terminar el parto por cesárea, pero sin lugar a dudas la vía vaginal va a ser la vía recomendada en la mayoría de las pacientes. Va a generar menos sangrado, menos eventos trombóticos, menos riesgo de infección, y esto es importante para pacientes que tengan cualquier tipo de dispositivo cardíaco, menos riesgo de bajo peso al nacer para el feto. Por tanto, la cesárea se restringe principalmente por indicación obstétrica. En nuestros estudios, el 90% de las cesáreas son por indicación obstétrica, solamente 10% son por indicación cardíaca. ¿Y cuáles son esas indicaciones cardíacas? Que la paciente venía anticoagulada e inició trabajo de parto y no tuvimos un tiempo para que el feto depure el anticoagulante. La recomendación actual es, por ejemplo, una paciente que viene con warfarina, es que debe estar 2 semanas sin anticoagulación para que el feto no vaya a estar anticoagulado al momento del paso por el canal del parto y tenga un sangrado intracerebral. Entonces, si antes de 2 semanas empieza el trabajo de parto y no le pudimos hacer terapia puente, entonces aquí sí tendremos que hacer una cesárea. Pacientes con falla cardíaca aguda, pero que no respondieron al tratamiento médico. Pacientes con hipertensión pulmonar, especialmente las pacientes de Eisenmenger, en general se recomienda cesárea. Otros tipos de hipertensión pulmonar podría definir el equipo cardiobstétrico si da parto vaginal o cesárea. Las estenosis graves de las válvulas izquierdas, es decir, estenosis mitral graves o las estenosis aórticas graves pero sintomáticas, las que sean asintomáticas podría considerarse el parto vaginal, y patologías aórticas significativas con dilataciones que van a depender de si tiene aorta bivalva o Ehlers-Danlos, pues también se debería preferir, esa sí sin lugar a duda la cesárea, porque al pujar se nos aumenta el riesgo de disección. No se nos puede olvidar que estas mujeres van a lactar. Entonces debemos revisar si los medicamentos cardiovasculares que le vamos a dejar al alta son seguros o no para la lactancia. En términos generales, los medicamentos, por ejemplo, de falla cardíaca, la terapia fundacional suele ser segura en el embarazo, excepto en niños prematuros, donde los medicamentos que tienen impacto en el sistema renina-angiotensina-aldosterona podrían generar algo en ese riñón inmaduro del prematuro. Por lo demás, se pueden utilizar, pero les recomiendo ampliamente esta página, se llama eLactancia. Ustedes aquí simplemente digitan el medicamento y les va a mostrar de una forma muy completa cuál es el riesgo, cuál es el sustento para decir que ese riesgo es tal, y les dará también alternativas si es del caso. Pues para el enalapril, como es seguro, no les da una alternativa diferente, pero por ejemplo aquí para oxicodona, que sí es de alto riesgo, pues entonces les va a dar otras alternativas más seguras para utilizar en estas pacientes. Ya terminando, los principios universales, entre comillas universales, porque son aquellos puntos a recalcar en el manejo de estas pacientes. Obviamente el tratamiento va a depender de cada patología específica, pero en general, primero, muchas de estas pacientes, como hemos visto, van a tener partos prematuros, por lo que van a requerir maduración pulmonar con esteroides. El esteroide, por su efecto mineralocorticoide, nos aumenta el riesgo de sobrecarga. Entonces, estas pacientes, después de que se les haga maduración pulmonar, debemos dejarlas en monitoreo al menos 24 a 48 horas para ver si la toleraron adecuadamente o no. Evitar la hipotensión, especialmente en las pacientes con hipertensión pulmonar, y también por el efecto sobre la placenta y el riesgo de restricción de crecimiento intrauterino.
evitar obviamente la sobrecarga hídrica que por sí ya tienen estas pacientes, entonces manejar muy juiciosamente el volumen. La ergonovina está contraindicada porque tiene efectos sobre la presión sistémica, pero también pulmonar, entonces especialmente en pacientes con hipertensión pulmonar no se debe usar. La oxitocina sí es segura, pero se debe utilizar en infusión lenta, y la carbetocina tiene un riesgo de arritmias que es un análogo de la oxitocina, por lo cual se debería evitar. Sin lugar a dudas, estos son los cambios fisiológicos que se presentan en el embarazo, pero les quiero resaltar que el momento del parto es un momento de mayor estrés, de mayor volumen, por lo que hay que estar muy atentos en este momento, porque es cuando mayor riesgo de descompensación tenemos durante el parto y el periodo posparto. Y de hecho se ha propuesto, pues esto es una técnica obviamente de los obstetras que se llama parto in caul, en aquellas pacientes en las que se definió cesárea, el evitar romper las membranas y sacar el feto dentro de las, pues el neonato ya dentro de esas membranas, evita una descompresión brusca del útero y podría hacer que esa autotransfusión del volumen placentario pues se presente de forma temprana. Y ya como conclusiones, las cardiopatías en el embarazo son una causa importante de mortalidad. Ahí disculpan el teléfono. Es una población en aumento. Definir el riesgo es fundamental para tener un plan claro de seguimiento y tratamiento. Las particularidades del diagnóstico y tratamiento de esta población que hemos mencionado, y definitivamente se requieren equipos multidisciplinarios para el manejo de estas pacientes. Muchas gracias. Definitivamente resaltarles el trabajo en equipo es fundamental, e invitarlos en los terceros jueves de cada mes de 7 a 8 de la mañana. Tenemos siempre una revisión sobre un caso de cardioobstetricia en el que hacemos pues unas revisiones mucho más específicas. Muchas gracias a todos, espero que haya sido de su interés y quedo atento a las preguntas que surgen. Muchas gracias, Edison. Excelente presentación. ¿Alguna pregunta del auditorio? Pero Edison, una pregunta muy puntual. En un párrafo para los residentes y fellow que van a salir a tratar pacientes con cardiopatías y embarazo. ¿Cuáles son los 4 o 5 patologías donde las pacientes no se deberían embarazar por un aumento de riesgo de la mortalidad? Perfecto, entonces primero, pacientes con hipertensión pulmonar, completamente prohibido. Pacientes con estenosis mitral graves, independiente de si son sintomáticas o no. Pacientes con estenosis aórtica, pero aquí sí sintomáticas. Las pacientes con dilataciones aórticas, en general más de 5 en aortas bivalvas, 4,5 incluso para Marfan, pues deberían evitarlo. Y las pacientes que tienen disfunción ventricular grave, que son fracciones de eyección menores del 30%. Y una sexta que podría ser aquellas pacientes con cardiopatías congénitas muy complejas que tienen circulación de Fontan, también se debería evitar el embarazo. Yo añadiría disección coronaria, también previa durante el embarazo. Exacto, tiene que ver con lo mismo, fisiopatología que puede presentarse en la aorta. De hecho, me recuerdo una cosa muy importante, y es que el embarazo aún en mujeres normales tiene aumento en el riesgo de disección de aorta, por lo que un dolor torácico o un dolor abdominal de las características que conocemos en el embarazo siempre se le debe prestar atención, independiente si la paciente tiene o no factores de riesgo. Sí, y aunque Fontan es un riesgo alto, en la corte donde yo me entrené tuvimos 3 pacientes de Fontan embarazados con buenos términos. De hecho, 3 embarazos cada una, pero con altas complicaciones, pero duros. Finalmente, ¿a quién le recomendarías eco fetal cardíaco? ¿A todas las congénitas o le recomendarías a cierto tipo de congénitas? En general, el riesgo se aumenta con todas, podría decirse, pero las pacientes que han tenido cardiopatías congénitas más complejas, cardiopatías cianosantes, sin lugar a dudas van a necesitar
sin lugar a dudas van a necesitar entonces que se les haga ecocardiografía fetal. Pero aún en las pacientes con cardiopatías congénitas más simples, las clásicas CIA, CIB ductus, se ha visto que puede haber una pequeña proporción de aumento y en general las recomendaciones están dadas hacia que se haga la valoración completa de estas pacientes. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos dar por terminado la sesión. Yo tengo muchas, pero podemos hablarlas en otro momento. Muchísimas gracias, Edison. No, muchas gracias a ustedes. De verdad que es para mí un placer. Bueno, ustedes me habían dicho que los contactos, se me olvidó ponerlos, pero no sé si ahí logran ver mi pantalla. Les dejaré ya mis contactos. No sé si ahí están viendo la pantalla. No estamos viendo. Bueno, entonces me comprometo que con Miguel, quien presentará la próxima semana, les dejaré mis datos. Bueno, en el chat, esperen un segundito, para que no dejemos pendientes. Ese es mi teléfono y mi correo. Siempre estaremos prestos a cualquier consulta, cualquier idea de trabajo conjunto, lo que podamos desarrollar en estas pacientes. Muchas gracias. A usted, hasta luego, chao. Hasta luego, chao, que estén muy bien.